periodo histórico, 1932 a 1935, Bolivia enfrentó conflicto bélico con Paraguay. Este es el testimonio e historia de los verdaderos héroes bolivianos. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa Chaco Vivo, homenaje a una generación viva. Desde este ambiente tan especial donde se respira historia, hoy conoceremos una nueva historia particular, una nueva historia personalizada de la Guerra del Chaco. Quiero invitarles a conocer y reconocer esos momentos con nuestro entrevistado, el señor Armando Estrada Aramayo. Una vez más, bienvenidos. Bueno, mi ingreso a la Guerra del Chaco fue que el año 1900, al final del año 1934, hicieron un llamamiento seguramente a un sector de los 16 y 17 años, porque ya los de 18 ya habían entrado. 16, 17 años, y allí se presentaron muchos jóvenes. Yo en ese entonces tenía 14 años y medio, pero ya cuando estuve en la campaña ya tenía 15 años. Yo entré, me presenté el 4 de febrero de 1935 en el Regimiento Camacho I de Artillería, donde estaba el destacamento. Allí estaban todos mis amigos, todo mi grupo prácticamente. Yo los veía cómo lucían sus uniformes. Entonces yo me enamoré, diré, me gustó mucho y entré. Fue para dolor de mi madrecita, que descansa arriba en el cielo, que quiso sacarme, juntamente con mi familia, trataron, pero allá les indicaron, les dijeron, miren, este contingente va a servir más que como guardia civil para la ciudad, es decir, para que la ciudad no esté desguarnecida. No se preocupen, más bien adelanta bastante, en fin. Pero ya el día 23 de enero hubo la orden de partir al sudeste. Indicaron que había que partir y nos dieron la orden de inmediatamente ir a nuestras casas y despedirnos, avisar a nuestra familia. Bueno, imagínense ya el dolor tremendo que causé a mi mamá, ¿no? Porque yo vivía con ella. Entonces partimos esa noche a las 6 de la tarde, llegamos a la estación, embarcamos en tren con dirección a Potosí. En el camino, mucha gente en el camino, en los andenes, nos saludaba con sus pañuelitos blancos. Llegamos a Uyuni y me emocionó mucho, seguramente a las 12 de la noche, imagino yo, pero en medio de ese frío habían unas señoras que nos invitaban café y lloraban al ver a esa juventud, porque realmente éramos cara de niños, toditos ellos que estaban ahí. Y bueno, continuamos, llegamos a Potosí, nos alojaron en la Casa de la Moneda y al día siguiente partimos con dirección a Sucre. Llegamos a Sucre, estuvimos 2 días en Sucre. Aquel momento se nombraron las llamadas madrinas de guerra. ¿Cuál era la misión de ellas? Bueno, una madrina de guerra en Oruro, por ejemplo, que he visto mucho, era la persona que proporcionaba algunas cosas, generalmente un escapulario y algunas cositas para que se lleve el soldadito. Pero en Sucre, cuando yo nombré mi madrina de guerra a una damita que vi en la plaza, era más por conocerla y nada más, y la chiquita también aceptó ser mi madrina de guerra y me dio su dirección para que yo le escribiera, y ella también me iba a contestar según
la charla que tuvimos inmediata. Partimos con dirección al sudeste. A los 2 días llegamos a Padilla, Sudáñez, Acero, luego ya llegamos a Cuevo, pasamos por Chorete. Ya en Cuevo unos camiones empezaron en los camiones empezaron a repartir, unos para el regimiento Chuquisaca, otros para el Lanza, otros para el Castrillo. A mí me tocó en el camión en el que iba al regimiento Castrillo, 6 de caballería. Don Armando, ¿y el transporte, los camiones, cómo eran? Bueno, el camión eran camiones que hoy día podrían llamarse acá camionetas, no eran camiones enormes, ni mucho menos. Seguramente ahí cabíamos, por así decir, 20 personas, ¿no? Eran unos camiones, por lo que yo me acuerdo, creo que estaban bien, porque nos llevaron sin parar, ni mucho menos, por todos esos lugares como le digo, Acero, Padilla, Chuquisaca, en fin. Y llegamos a Cuevo. En Cuevo ya, como le digo, repartieron los camiones, unos se fueron hacia el sector donde estaba el regimiento Chuquisaca, los otros al Lanza. A mí me tocó irme al regimiento Castrillo, 6 de caballería. Y llegamos al sector Ibo, donde estaba el regimiento 6 de caballería. A las 10 de la mañana, pues hemos debido llegar del 10 de febrero. Me acuerdo mucho porque era fiesta de mi pueblo, de mi departamento. Allí el coronel Luis Pinto Tellería, que era el comandante del regimiento, nos recibió muy cariñosamente. Muchos oficiales se acercaron, en fin, nos trataron muy bien. E empezó a indicar a ver estudiantes, quienes están un paso al frente. Y nos escogió para ir al grupo de morteros. ¿Por qué hacían la diferenciación entre estudiantes y no estudiantes? Porque para el grupo de morteros necesitaban gente que más o menos sepa escribir, sumar, multiplicar, algo así, porque había que aprender también el manejo del mortero, ¿no? Habían muchos campesinos que fueron a la guerra. Habían muchachos también, entre los míos habían bastantes muchachos. Me acuerdo de un hombrecito que era el Misto. Era un Misto. Teníamos un compañero del regimiento que nos hacía reír en la forma como contaba, como cantaba, en fin. Yo le digo, pero había también gente medio campesina, indudablemente. De ahí que he hecho una separación y yo fui a dar al grupo de morteros, como le decía, al mando del teniente Julio Quintanilla Suazo. Un verdadero oficial, un oficial que nos quería, pero como si fuéramos sus hermanos menores, nos trataba bien, ¿no? Él decía siempre, tienen que aprender bien ustedes a arreglar el mortero. Pero, entre tanto, a mí fui nombrado sirviente de pieza, que consistía en llevar 2 granadas siempre aquí, en cualquier cosa, ¿no? Pero, sobre todo, nos enseñaban el manejo del fusil, porque ahí fue la primera vez que nos enseñaron nuestro fusil, el fusil que nos tenía que acompañar en la campaña. Bueno, anteriormente ya, cuando estábamos en Oruro, cuando hacíamos, diremos así, salíamos a las calles, porque hacíamos rondas, ya manejábamos unos fusiles, ¿no? Pero no sabíamos manejarlo bien. Allí ya nos enseñaron un fusil nuevecito, entonces nos enseñaron el manejo y sobre todo a limpiarlo, porque había que limpiarlo siempre y que esté bien. Y transcurrió más o menos de febrero a marzo, los primeros días de marzo, que parece que el ejército paraguayo estaba tratando de entrarse a Villamontes, ¿no? Pero como fracasó prácticamente el ejército paraguayo, perdió mucha gente frente a la batalla de Villamontes, donde el coronel Bernardino Bilbao Rioja fortificó bien Villamontes. Entonces no pudieron entrar y determinó el ejército paraguayo indudablemente irse al Parapetí, pero el Parapetí entrarse Charagua, Camiri y dar la vuelta, rodear prácticamente las colinas
No, porque nosotros, por ejemplo, en Ivo estuvimos en unas colinas. Nosotros veíamos abajo del monte donde estaban especialmente el Fortín Boyuibe, veíamos ahí. Y desde ahí reglábamos nuestro mortero. Don Armando, ¿ustedes qué información recibían de sus superiores sobre los paraguayos? ¿Qué sabían ustedes de los paraguayos? Bueno, mire, información absolutamente no nos decían, simple y llanamente nos indicaban lo que teníamos que hacer. Nos indicaban, por ejemplo, cómo teníamos que recorrer en la picada o en la senda, cómo teníamos que llevar las granadas, cómo teníamos que... Hacíamos todo eso mientras en esos prácticamente 24 días, desde el día que llegué, 10 de febrero, hasta los primeros días de marzo, que ya indicaron que el sector central, Ivo, donde estaba el regimiento 6 de caballería, aquí el Chuquisaca, aquí el Lanza, tenían que lanzarse al avance, avanzar, bajar de las colinas del Aguaraoé, creo que se llaman las colinas, bajar y tratar de tomar las posiciones, tomar Boyuibe, porque ya había sido tomado anteriormente por los paraguayos. Nos costó bastante. Avanzábamos, nos hacían retroceder, avanzábamos, nos hacían retroceder. Sobre ese asunto, don Armando, usted participaba del cuatrillaje. Cuéntenos qué es el cuatrillaje. No, esa es una parte, mientras fui de morteros, porque estuve en morteros, esa era nuestra. Murió mi comandante, el teniente Quintanilla Suazo, lo abatió una metralla antes en el avance a Boyuibe. Entonces, con el tiempo, en unos días más, vino otro comandante, un señor que venía de los Yungas, un capitán de los Yungas, el que no me tenía muy buena voluntad y me tenía enloquecido. A mí me mandaba siempre a hacer guardias y todo, en medio avance, ¿no? Al retroceso me mandaba atrás, a ver, de repente nos han cortado, y tenía, no a mí, sino a varios, ¿no? Pero siempre era a mí. A ir a recoger el desayuno a mí. Y yo me sentí y me quejé a un teniente, amigo mío, y el teniente fue donde el comandante del regimiento inmediatamente me hizo trasladar al escuadrón montado. El escuadrón montado eran 10 personas, todos ellos caranteiteños, pero buenos para el caballo, ¿no? Entonces ahí este teniente me hizo nombrar fusiel. Yo era fusiel, me dieron una mula, ellos se encargaban de enseñarme cómo tenía que manejar la mula, cómo tenía que llevar, me dieron unas guardapas acá, ¿no? ¿Y qué hacía un fusiel? En ese entonces estábamos ahí, hacíamos de estafetas, es decir, el grupo hacía de estafetas. Yo todavía no entraba. Pero llegó más o menos, seguramente, los primeros días de abril, ya habíamos tomado Boyuibe. Tenía que tomarse, avanzar y tomar Mandepecuá, ¿no? Entonces, antes de tomar, al escuadrón montado le dieron la misión de hacer un cuatreriaje. El cuatreriaje significa echar toditos a galope a las 4 de la mañana, todavía le siguen queriendo agrariar, a plan de machete y fusil. Echar y romper y hacer bulla allá atrás, detrás de las líneas paraguayas, justamente donde estaba seguramente el comando del regimiento, de los regimientos que estaban ahí. Imagino, porque yo como soldadito no sabía mucho, no tenía conocimientos de... Simple y llanamente había que cumplir lo que nos decía. ¿Eso provocaba miedo? Indudablemente los hemos despertado y ya... Es decir, la orden era no tomar prisioneros, tratar de romper y hacer los desastres más grandes. Quisimos salir, ya no pudimos salir por lo mismo, entonces nos fuimos hacia la derecha y llegamos a Charagua. Es decir, y Charagua en ese momento estaban el regimiento Chuquisaca tratando de retomar Charagua, porque ya los pilos habían tomado Charagua. Ya el regimiento paraguayo tenía la tendencia de dar la vuelta así, las colinas, y recién tomar Villamontes por atrás, ¿no? Es decir, ese era seguramente, porque ahí concentraron toda su fuerza, concentraron hacia
Charagua, todos esos sectores. Don Armando, cuénteme por favor, a usted y a su regimiento, en el momento en que usted estaba y en la región que estaba usted, ¿cómo le afectó la falta de agua? Bueno, ese era nuestro. Nosotros, quiero decirle, hemos peleado en el Chaco contra la sed, contra el hambre, contra el clima, contra los bichos que existían especialmente de noche. Las hormigas eran unas hormigas así gigantes, grandes. Y sobre todo las espinas del monte, y un monte bajo y color grisáceo, que es decir, el alma se ponía triste al ver ese monte. Pero ya uno se acostumbra. A veces he dormido en plena picada, por ejemplo, de noche, nos llegaba a las 7 de la noche, ya parábamos el avance, había que dormir, y ahí se escuchaba el guajojo, había un bicho que guajojo, guajojo. Esas son las cosas que yo me acuerdo de mi estada en la Guerra del Chaco. Don Armando Estrada, después de vivir todo aquello que usted ha vivido, la guerra, el combate, ¿qué experiencia ha recogido? ¿Qué piensa ahora en este año sobre la guerra del Chaco? Bueno, sobre la guerra del Chaco, como le digo, creo que no creo que haya sido bien que hayamos peleado dos pueblos tan iguales, tan pobres. Y, en fin, ellos pudieron avanzar más, nos quitaron mucho territorio. Nosotros prácticamente, Bolivia ha peleado casi sola, la Argentina estaba en contra de él, Chile también. En fin, le ha costado mucho a Bolivia. Mire, yo, la edad le va a decir que yo no tenía mucho conocimiento. Posteriormente, ya a través de leer, pero ya son pensamientos de otras personas que uno capta, ¿no? Y dice, debió ser así. Pero en ese entonces, no, nosotros lo único que hacíamos era cumplir lo que nos decían. Don Armando, para finalizar, dígale algo, mira a la cámara, dígale algo al presidente, al parlamento, a la juventud, dígale algo. Bueno, yo como benemérito de la guerra y ante tantos todavía beneméritos, compañeros beneméritos que existen en Bolivia, 2.500 que todavía somos, y mucha gente seguramente ya han pasado los 90 años, 93, cómo vive mucha gente, especialmente la del campo, vive, es decir, mal. Y el sustento que nos dan es muy pobre para esa gente. Son 1.296 bolivianos que nos dan. Entonces yo diría que se preocupen un poco más de los soldados, que no nos dejen mendigar, siempre mendigando, diciendo que nos aumenten, y que no conseguimos eso, no hemos podido conseguir. Nos reciben, evidentemente, nos quieren dar. Eso yo diría, le pediría al señor gobierno, que sea, una vez cuando él fue vicepresidente, firmó un decreto para que el 14 de junio, que fue el día del armisticio, se le diera un bono al sobreviviente. Era un bono de 1.800 bolivianos, pero por la única vez. Entonces nosotros, como con el Chaco, tratamos de conseguir de que sea cada año, pero no hemos podido conseguir esa cuestión que debería darle al soldado boliviano. Y otra cosa que la gente se ha olvidado, no recuerda mucho al Chaco, los estudiantes no saben mucho. Yo me alegro muchísimo que ustedes, los de Canal Universitario, porque es Canal Universitario, ¿verdad?, se hayan preocupado un poco y hagan conocer un poco más. Hay gente mucho más instruida, diremos así, más cultivada, que puede darles a conocer ya muchas cosas de la guerra del Chaco. Y mucha gente que también, especialmente la que ha estado desde antes. Chaco, infierno pálido y lejano que te aproximas a mi lámpara. Quiero hallar tu corazón absorto bajo el beso del polvo, o tal vez muerto en la alambrada de la lluvia negra.
Tu paisaje incurable es una tarde plana en que giraba el disco de moscas que rezaban un requiem azul y verde por los hombres y animales muertos bajo la corona de espinas de tu arboleda enferma con terciana muda. Olor a desgüello, a gasolina y alguna vez también al santo olor del Guayacán quemaba sueños del transmundo hasta donde se arrastraban tus picadas. Tu llanura, erupción cutánea de tus cales, espectros de una sed, dilataba hasta la blanca sed de tu horizonte cuando tu enigma con jaqueca dormía al sol del pajonal. Todo dormía en ti, solo la muerte despierta nos miraba con el ojo tuerto del abreno. La sinfonía de tus montes yacía muerta en brazos de tus colores amarillos. Oh calavera de un verde proyecto vegetal, talado tu destino por sequías, humanizarte no pudieron los caminos arrugados y eternos cual tus hembras, la sed y la distancia. Chaco, país insepulto, torna sedienta después de siglos tu alma que se extravió en el monte, tu alma espejo del agua que no existe en el fondo de tus jornadas que acaban sin recuerdo. Monstruo que ibas a no sé dónde, siempre al lado del camión, plomizo, soñoliento, siniestro y melancólico, ya no te irás jamás de nuestro canto. Trae la brújula, hermano muerto, y orienta el Chaco hacia la vida. Chaco, te contemplo en el atlas de mis sueños, a mi patria clavada como un cardo, aunque florezca el cardo, porque los indios desterrados de los Andes, caídos debajo de tus árboles, en un otoño de uniformes, con sangre los regaron. En la página blanca de tu arena, sombra de buitres escribió tu historia, y fuiste del demonio, por monedas rojas, un batallón de espectros zapadores, fundió sangre en los altos hornos de tu ocaso. Te araron gritos y cañones, florecieron tus rosas, las heridas maduraron tus frutos, las granadas. Oh jardín de suplicios, ya está acabado tu paisaje, ya tienes esqueletos de soldados bajo los esqueletos de tus árboles. Ahora eres patria, Chaco, de los muertos sumidos en tu vientre, en busca del alma que no existe en el fondo de tus pozos. Enciende el cigarrillo, hermano muerto, en las pálidas llamas de este infierno. Muchas gracias, amigos, por habernos acompañado en este programa que ha contado una parte de un periodo histórico. La próxima semana estaremos con un nuevo entrevistado. Adiós.